asociación y dependencia, ¿cierto? Sí, pro. Ok, entonces, bueno, veíamos ahí los ejemplos. Y bueno, cuando nosotros buscamos asociaciones y dependencias, tenemos diferentes algoritmos que nos ayudan a encontrar esas asociaciones o esas dependencias, pero la mayoría se basa en descomponer el problema en dos fases. En la primera es buscar lo que se conoce como los large item sets, que son conjuntos de atributos con un soporte mayor o igual al soporte deseado. Y a eso es a lo que se le conoce como large item sets o conjuntos de atributos grandes. Y en esta parte solo queremos identificar estos conjuntos. En esta fase no construimos reglas, simplemente identificamos cuáles son esos conjuntos de atributos cuyo soporte es mayor al deseado. Y en la segunda fase ya se hace lo que se conoce como esclarecimiento de dependencias, que es básicamente construir reglas, donde esos item sets que encontramos en la primera fase los vamos a separar y vamos a hacer particiones binarias y disjuntas, calculando la confianza de cada uno de ellos. Y eso me va a generar reglas. Para cada regla vamos a evaluar justamente esa confianza. Y si la confianza es mayor o igual a la confianza deseada, entonces me voy a quedar con esa regla. Si la confianza es menor a la confianza deseada, pues la elimino, no me va a ser de utilidad. Y bueno, una propiedad que es importante tomar en cuenta es que cualquier subconjunto de un conjunto grande es también grande. Entonces, cuando yo tengo conjuntos grandes de atributos, sus subconjuntos van a seguir siendo conjuntos grandes. Entonces, en la primera fase, en la fase A, el método genérico para buscar estos large item sets está dado por este método. Debemos conocer un soporte mínimo. ¿Cuál es el soporte mínimo que quiero que cumplan esos conjuntos grandes de datos? Iniciamos con i igual a 1, que ese va a ser el tamaño de los conjuntos. Entonces voy a empezar construyendo conjuntos de tamaño 1. Eso significa que cada atributo va a ser un conjunto. Entonces voy a empezar generando el conjunto unitario para cada atributo que tengo en mi conjunto de ejemplos. Ya que tengo esos conjuntos, voy a comprobar el soporte de cada uno de ellos y vamos a eliminar aquellos cuyo soporte sea menor al soporte mínimo, que se definió previamente. Después vamos a combinar esos conjuntos para crear conjuntos de un tamaño mayor, de i más 1. Entonces, empiezo con conjuntos de tamaño 1 y después construyo conjuntos de tamaño 2. Voy a verificar si ese conjunto no es vacío, entonces voy a incrementar el i más 1 y voy a regresar al paso 3. Es decir, voy a comprobar el soporte de cada uno de esos nuevos conjuntos, voy a eliminar aquellos cuyo soporte sea menor al soporte mínimo y vuelvo a combinar. Y voy a hacer ese proceso hasta que mi conjunto ya sea vacío. Una vez que tengo el conjunto vacío, entonces voy a regresar los subconjuntos de tamaño 2, 3, 4, hasta tamaño iésimo, dependiendo de cuántos conjuntos puedo construir, el máximo tamaño que yo pueda llegar. Sí, entonces, aquí solo estoy identificando esos conjuntos. Bueno, aquí estamos trabajando de forma seriada, pero hay refinamientos que permiten hacer una paralelización. Nos permite dividir sus problemas con menos tuplas y luego lo comprueban para todo el problema.
para asegurarse que sean todos los subconjuntos que cumplen con la propiedad. Y bueno, el algoritmo más famoso es el algoritmo a priori. Ese es un algoritmo que se propuso desde 1994 y que es el que más se utiliza para hacer esta búsqueda de asociaciones. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta tabla, tengo, por ejemplo, en la fila 1, se cumple aquí el 1, el 3 y el 4, en la 2, el 2, 3 y 5, en la 3, el 1, 2, 3 y 5, y en la 4, el 2 y el 5. Entonces, a partir de estos datos, yo quiero encontrar aquellos conjuntos, aquellos large item sets. Entonces necesito conocer el soporte mínimo. En este caso es 2. El algoritmo me dice que en la primera fase, la fase A, voy a ir construyendo conjuntos. En este caso tengo 5 atributos, que son los que aparecen aquí en las columnas, y entonces voy a construir conjuntos unitarios con esos atributos. Entonces voy a tener un conjunto formado por el atributo 1, un conjunto formado por el atributo 2, el 3, el 4 y el 5. Con estos conjuntos tengo que verificar su soporte. Entonces, por ejemplo, voy a fijarme en el atributo 1 y voy a ver cuántas veces aparece en esos datos. Entonces, por ejemplo, aparece en la fila 1 y en la fila 3. Como el soporte mínimo es 2, cumple, porque recuerden que es mayor o igual al soporte mínimo, entonces cumple. Ese lo voy a retener. Después tengo el atributo 2, aparece 3 veces, el atributo 3 aparece 3 veces, el atributo 4 aparece solo una vez, entonces ese no cumple con la condición, lo elimino. Y el atributo 5 cumple 3 veces. Entonces, dentro del conjunto que cumple con el soporte, me quedo con el atributo 1, 2, 3 y 5. Después dice que a partir de esos conjuntos voy a construir conjuntos de 2 elementos, de 2 atributos. Entonces, tengo que sacar todas las posibles combinaciones de estos conjuntos. Entonces, tengo el 1, 2, el 1, 3, el 1, 5, el 2, 3, el 2, 5 y el 3, 5. Ese es mi nuevo conjunto que voy a evaluar. De cada uno de estos tengo que evaluar el soporte. Entonces, por ejemplo, en el caso del 1 y 2, solo aparece una vez. Entonces, su soporte es menor que el soporte mínimo. Ese conjunto lo elimino. Luego tengo el 1, 3, aparece 2 veces. Entonces, lo conservo. Después el 2, 3 también aparece 2 veces. El 2, 4 no aparece ninguna vez. Lo elimino. El 2, 5 aparece 3 veces. Luego tengo el 3, 5, que se aparece 2 veces. Aparece aquí y aparece acá. Entonces me quedo con el 1, 3, el 2, 3, el 2, 5 y el 3, 5. A partir de esos conjuntos, construyo conjuntos ahora con 3 atributos. Entonces, todas las combinaciones posibles. Entonces, de este y este, obtengo el 1, 2, 3. Después puedo obtener el 1, 2 y 5. Obtengo el 1, 3 y 5. Con este, el 1, 3 y 5. Y entre estos dos, el 2, 3, 5. Entonces, mis conjuntos posibles son 1, 2 y 3. 1, 2 y 5. El 1, 3, 5. Y el 2, 3, 5. Son todas las posibilidades que tengo para construir conjuntos de 3 valores, de 3 atributos. Vuelvo a evaluar su soporte. Entonces el 1, 2, 3, 1, 2, 3 aparece solo una vez, entonces ese no alcanza a cumplir la condición.
El 1, 2, 5 también aparece solo una vez. El 1, 3, 5 aparece una vez. Y el 2, 3, 5 aparece dos veces. Entonces, el único que cumple es el 2, 3, 5. Como solo me queda un conjunto, pues ya no puedo combinar para crear conjuntos de 4 atributos. Y por lo tanto, construyo ya mi conjunto final. Dice que es la unión de los conjuntos soporte que con los que me fui quedando. Pero empiezo con los de tamaño 2. Los de tamaño 1 solo me sirvieron para construir. Esos ya no los voy a utilizar en el proceso posterior. Entonces me quedo con el conjunto 1, 3, 2, 3, 2, 5, 3, 5 y 2, 3, 5. Son todos los conjuntos que cumplieron con el soporte mínimo que fue 2. De esa primera fase queda claro cómo se obtuvieron esos conjuntos. ¿Sí? ¿Está clara la fase A? Sí, maestra. Y luego, para la fase B, lo que se va a hacer es construir las reglas a partir de esos conjuntos con los que nos quedamos y vamos a evaluar su confianza. Entonces, por ejemplo, del primer conjunto, que es el 1, 3, yo puedo separarlo como el conjunto formado por el atributo 1 implica el conjunto formado por el atributo 3. Con la segunda regla tengo el 2 implica 3, con la tercera tengo 2 implica 5, 3 implica 5, y tengo que el 2, 3 me implica el 5, si tomo esos dos, que me implica este. Pero, por ejemplo, en este caso, no solo tengo el 1 que me implica el 3, también puedo construir el 3 que implica 1. Eso es diferente, es una implicación distinta. Entonces tengo el 3 implica 1, 3 implica 2, 5 implica 2, 5 implica 3. Con este, aparte de quedarme 2, 3 del lado izquierdo, que me implica el 5, puedo quedarme con el 2, 5, que me implica el 3, o el 3, 5, que me implique el 2, con todas las posibilidades. Y entonces, cuando solo tengo dos elementos en mi conjunto, genero dos reglas. 1 implica 3, 3 implica 1, 2 implica 3, 3 implica 2, 2 implica 5, 5 implica 2, 3 implica 5, 5 implica 3, y cuando tengo tres elementos, puedo generar tres reglas. Todas las posibles combinaciones de dos elementos del lado izquierdo que me implique un elemento del lado derecho. Acá es importante, como son del tipo condición o antecedente consecuente, no puedo tener aquí dos valores del lado derecho. Siempre debo tener un solo valor. Entonces, por eso solo son las posibilidades de dos elementos del lado izquierdo que me implique un elemento del lado derecho. Entonces, tengo el 2, 3 implica 5, 2, 5 implica 3 y 3, 5 implica 2. Esas son todas las reglas que yo puedo generar a partir de los conjuntos que cumplieron con el soporte mínimo. Ahora tengo que evaluar la confianza de cada una de esas reglas que estoy generando. Entonces, yo me voy a fijar, siempre que aparezca el 1, si aparece el 3. Entonces, 1 implica 3, se cumple en la primera fila, y 1 implica 3, se cumple en la fila 3. Y entonces su nivel de confianza es 1, porque de las dos veces que aparece el 1, también aparece el 3. Después tengo el 2 implica 3. Aquí aparece el 2, que sí me implica el 3 en la fila 2. 2 implica 3 en la fila 3. Pero por ejemplo aquí aparece el 2, pero no aparece el 3. Entonces 2 implica 3 es falso para la fila 4.
Por eso su valor de confianza es 0.67, porque se cumple en 2 de 3. Después, en el caso de 2 implica 5, las 3 veces que aparece 2, aparece el 5, su confianza es 1. El 3 implica 5, por ejemplo, aquí aparece el 3, pero no el 5, su confianza es 0.67. El 2, 3 implica 5, cuando aparecen el 2 y el 3 juntos, aparece el 5 también, entonces este es 1. En el caso de 3 implica 1, por ejemplo, acá en el 1, 3, la confianza fue 1, porque solo aparecía 2 veces el 1, y en esos casos aparecía el 3. Pero cuando me fijo en 3 implica 1, hay 3 casos en los que aparece el 3, pero solo en 2 aparece el 1, y por eso su confianza es 0.67. El 3 implica 2, también es 0.67. El 5 implica 2, es 1. El 5 implica 3, es 0.67. El 2 y 5 implica 3, es 0.67. En este caso no aparece el 3. Y 3, 5 implica 2, es 1. Porque en los dos casos donde aparecen el 3 y el 5, también aparecen 2. Y entonces las reglas que cumplen con la confianza mínima, pues solo son la de 1 implica 3, 2 implica 5, 2, 3 implica 5, 5 implica 2 y 3, 5 implica 2. Porque el 0.67 está por debajo de 0.75. Entonces todas esas reglas no están cumpliendo con la confianza mínima para que se consideren como reglas o asociaciones importantes dentro de esos datos. ¿Duda en cómo se construyeron las reglas a partir de los large item sets? ¿Y de cómo evaluamos su confianza? No, maestro. Entonces, esa es la forma en cómo nosotros podemos encontrar asociaciones, determinar estos conjuntos y luego las reglas que podemos construir a partir de esos conjuntos, analizando su confianza. Hay otro tipo de asociaciones que nosotros podemos buscar. Tenemos, por ejemplo, asociaciones entre jerarquías. Hay ocasiones en que dentro de los ítems existen jerarquías. Por ejemplo, las familias de productos de un comercio o de un supermercado. Y entonces muchas veces el problema interesante es buscar asociaciones entre jerarquías y no dentro de una sola jerarquía. Y eso nos puede reducir el espacio de búsqueda. Y por ejemplo, si tengo bebidas y tengo por otro lado lácteos, me interesa ver las asociaciones entre las bebidas y los lácteos para ver si se consumen o cuáles se consumen de forma conjunta. Pero no me interesa ver dentro de la familia de bebidas, entre ellas cuáles se consumen juntas. Sí, o por ejemplo, no sé, bebidas contra la parte de carnes o de los embutidos, para ver cuáles son las que se consumirían de manera conjunta. Y entonces simplemente me interesa entre familias o entre jerarquías de productos y no dentro de la misma jerarquía. Otras son asociaciones negativas. Muchas veces, o en muchos de los casos, checamos qué se consume junto, pero a veces el problema o lo que buscamos es qué no se consume junto. Por ejemplo, el 80% de los clientes que compran pizzas congeladas no compran lentejas. Esas pueden ser asociaciones interesantes, solo que el problema es mucho más difícil en general. Cuando tenemos muchos ítems, existen muchas más combinaciones que no se dan de las que sí se dan.
y entonces determinar todas esas asociaciones que no se dan, pues es más costoso, más difícil que encontrar aquellas que sí se dan. Pero pudiera ser la finalidad del sistema o del estudio que se está haciendo. Otras asociaciones con valores no binarios o valores continuos. En este caso debemos binarizar. Para poder construir estas asociaciones deben ser datos binarios. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un atributo que tiene K posibles valores, lo que se hace es sustituir por K atributos donde lo que evalúo es si A toma cierto valor. Entonces me fijo cuando A toma el primer valor, ese va a ser un atributo, y entonces digo sí o no, si cumple ese valor o no cumple ese valor. Y luego lo comparo el A contra el B2 y verifico si lo cumple o no lo cumple. Y así para los K posibles valores. Y entonces en lugar de tener un atributo con valores no binarios, voy a tener K atributos binarios. Cuando tengo valores continuos, atributos con valores continuos, lo que voy a hacer es discretizar en rangos. Es decir, por ejemplo, de 0 a 5 va a ser un rango, de 6 a 10, de 11 a 15, y luego hacemos el mismo procedimiento. Voy a transformar en distintos atributos binarios. O también pueden buscarse asociaciones relacionales. Sobre todo cuando estamos trabajando los datos como vienen de la base de datos relacional, pues me pueden interesar ese tipo de asociaciones. Y entonces, bueno, ahí pues tenemos diferentes cosas que pudiera estar buscando dentro de las asociaciones, ¿no? Dependiendo del problema que se está resolviendo, pues cuál es lo que interesa buscar, lo que nos interesa encontrar en esos datos. Sí, entonces, no sé si hay alguna duda de este algoritmo o de cómo buscamos ese tipo de asociaciones. No, maestro. Ok, entonces... Hablando un poco más de lo que es el algoritmo a priori, que es uno de los algoritmos que podemos utilizar para hacer esta búsqueda de asociaciones, pues lo que tenemos como objetivo es que dado un conjunto de datos, queremos generar todas las reglas de asociación que tengan un soporte y confianza mayores que el soporte mínimo y la confianza mínima dada. Decíamos, trabajamos en dos pasos. En el primer paso es encontrar todos los item sets que tienen soporte mínimo, creando el n item set a partir del n-1 item set. Y luego, el segundo paso, usar esos conjuntos, los large item sets, para generar las reglas de asociación. El ir construyendo las posibles reglas que nosotros tenemos a partir de esos conjuntos que obtuvimos en el primer paso. Entonces, si nosotros tenemos nuestro conjunto inicial con todos los atributos, a 1, a 2, a 3, hasta a n, empezamos con i igual a 1, como ya lo había mencionado, recorremos toda la tabla de entrada y actualizamos el conjunto formando el conjunto de todos los atributos de un elemento y el número de veces que ese elemento ocurre, que sería su soporte.
Entonces voy a ir construyendo, por ejemplo, el atributo A1 y el número de veces que aparece. De hecho, ese soporte equivale a la frecuencia de aparición de ese dato, de ese atributo. Y luego A2, cuántas veces aparece, y así para cada uno de los atributos. Después veíamos que hay que eliminar los elementos cuyo soporte no supere el umbral mínimo, el soporte mínimo definido. Generamos el nuevo conjunto y vamos realizando el mismo proceso. De hecho, es justamente el proceso que habíamos mencionado previamente. Así es como trabaja el algoritmo a priori. Esa estrategia que veíamos con el ejemplo es la estrategia de a priori. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este conjunto de datos, tengo 20 ejemplos y tienen 6 atributos cada ejemplo, formamos el conjunto formado por cada uno de los atributos, el atributo A, y calculo su frecuencia. Por ejemplo, la frecuencia de A es 15 de 20, la frecuencia de B es 16 de 20, en el caso de C, 9 de 20, D aparece 6 de 20 veces y F 6 de 20. Entonces, simplemente estamos, y ese sería el soporte que tenemos, 15, 16, 9, 6, 13 y 6. De un total de 20. Si tomáramos como frecuencia mínima el 25%, entonces tendríamos que todas las columnas superan esta frecuencia. Decíamos, por ejemplo, acá tengo 6 de 20 como la mínima frecuencia, pero satisface con el 25%, porque al tener 20 elementos, ¿cuánto sería el 25%? 5. Y entonces todos rebasan, todos tienen más de 5 elementos, y entonces en mi primer conjunto, pues tengo todos los atributos. Después calculo los conjuntos candidatos a ser frecuentes, que decíamos van a ser todas las combinaciones posibles. Y entonces aquí pues tengo un conjunto más o menos grande, tengo el par AB, AC, AD, AE, AF, BC, BD, BE, BF, CD, CE, CF, DE, DF y EF. Y entonces todos estos son los posibles, se les llama conjuntos candidatos a ser frecuentes, porque pues todos tienen posibilidad de cumplir con la condición. Ya que los tengo, pues aquí a partir de la frecuencia de 25%, decíamos, todos los atributos cumplieron y por lo tanto puedo generar todos los posibles. A partir de eso, ya que tengo esos conjuntos, tengo que evaluar la frecuencia de esos pares de atributos. Entonces, por ejemplo, en el caso de AB, aparece 11 de las 20 veces. En AC aparece 6, AD aparece 4, AE aparece 10, AF aparece 4, BC aparece 6, BD aparece 4, BE aparece 11, BF aparece 4, el CD aparece 4, CE 4, CF 5, DE 2, DF 2 y EF 4. Y entonces, de todos esos conjuntos, como estamos hablando del 25% de frecuencia, pues se van a eliminar varios de ellos. Y nos quedan solo AB, AC, AE, BC, BE y CF. Estos son los que superaron ese 25%. Tienen 5 o más, aparece 5 o más veces dentro de ese conjunto de datos.
al final o puedo irlas construyendo en cada etapa. Es equivalente porque esos conjuntos ya cumplieron con la propiedad y van a quedar de todas maneras al final. Entonces... ¿Puede repetir un poquito? Creo que se le cortó al final. Lo último que dijo. Ok. Mencionaba que ya que tengo mis conjuntos, puedo pasar a construir ahora los de 3 atributos, o puedo ir construyendo las reglas al mismo tiempo. Porque como esos conjuntos ya cumplieron con tener o rebasar el umbral, entonces van a quedar al final de todas maneras dentro de mi conjunto completo. Entonces puedo ir construyendo esas reglas desde ahorita. Entonces con esos conjuntos voy a construir todas las reglas posibles. Lo que voy a tener es A implica B, B implica A, B implica C, C implica B, A implica C, C implica A, D implica E implica B, A implica E implica A, C implica F y F implica C. Son todas las posibles reglas a partir de mis item sets que obtuve en este paso. Y calculamos la confianza. En este caso, recuerden que cuando ya estoy trabajando con conjuntos de 2 elementos, más bien evaluando las reglas, es una implicación y, por ejemplo, aquí hubo 11 veces apareció la B, dado que había aparecido la A. Y eso podemos verificarlo en la tabla. Tengo, por ejemplo, aquí aparece A y aparece B, es una. Aquí aparece A, pero no aparece B. Luego aquí aparece A y aparece B, 2, aquí no, aquí sí, 3, 4, esta no, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De 15 veces que aparecía A. De hecho, eso puedo, aquí tenía A, su frecuencia es 15. Y entonces en la regla tengo 11 de 15. Lo mismo puedo hacer para analizar cada una. En el caso de B implica A son 11 de 16, B implica C 6 de 16, C implica B 6 de 9, A implica C 6 de 15, C implica A 6 de 9, B implica E 11 de 16, E implica B 11 de 13, A implica E 10 de 15, E implica A 10 de 13, C implica F 5 de 9 y F implica C 5 de 13. Y ahora, si lo que queremos es una confianza en un porcentaje de 2/3, entonces las reglas significativas, es decir, las que rebasan esa confianza, serían A implica B, B implica A, C implica A implica E implica A, C implica B, B implica E y E implica B. Esas serían todas las reglas que rebasan el 2/3 el porcentaje de la confianza. Sí, entonces, aquí ya voy construyendo también las reglas que son significativas. Después, no he terminado porque apenas voy en conjuntos de 2 atributos. A partir de esos necesito construir todos los posibles de tres atributos. Y entonces, bueno, regresando a nuestros conjuntos, teníamos AB, AC, de aquí puedo formar ABC, puedo tener ABE, a partir de aquí puedo tener ABC, pero ya lo tenía, ya lo había formado, ABE, pero también ya lo tenía, de aquí con este ya no puedo, luego tengo AC, puedo tener ACF, y luego puedo tener BCF, y nada más, son todas las posibles. Entonces, pero recuerden que aquí hubo algunos conjuntos que ya no
que ya no cumplían con la confianza, entonces, bueno, solo debo tomar en cuenta los que sí rebasaron el porcentaje. Y luego, de esos, pues tengo que verificar, pues en este caso solo puedo calcular ABC y ABE. Son los conjuntos que puedo construir a partir de los conjuntos que están en F2. Calculo su frecuencia. En el caso de ABC son 3 de 20 y de ABE son 8 de 20. Y solo ABE supera el 25% de esa frecuencia. Y entonces, a partir de este conjunto, puedo construir sus reglas correspondientes. Aquí los que están en rojo son los únicos que cumplen. Construyo mis reglas. Tengo A y B que implica E. La confianza, el nivel de confianza es de 8 de 11. A y E implica B, es 8 de 10. Y B y E implica A, 8 de 11. Estábamos tomando dos tercios de confianza y entonces las tres cumplen con esa confianza y tengo estas tres reglas junto con las que habíamos obtenido a partir de conjuntos de dos datos, de dos atributos. Y ya no puedo construir conjuntos de 4 atributos porque solo me quedó este conjunto, AB, y no tengo ya con qué combinar. Entonces, ¿duda en este otro ejemplo? Y bueno, No, si cambiamos, ¿perdón? No, maestra, ninguna duda. Ok. Ahora, si cambiamos la frecuencia mínima, pues el resultado va a variar. Por ejemplo, si tomáramos el 50%, solo tendríamos 3 conjuntos de un atributo. Podríamos formar 3 conjuntos candidatos, AB, AE y BE. Todos ellos superan el 50% y tendríamos solo como candidato ABE, que también supera el 50%. Y bueno, obviamente las reglas que puedo formar a partir de ellos, ¿no? A partir de A implica B, B implica A implica E implica A, B implica E implica B. Y a partir de A y B implican E, AE implica B y BE implica A. Esas serían todas mis reglas, de las cuales pues tendría que evaluar la confianza dependiendo del valor que se haya establecido. Sí, entonces, bueno, ahí dependo de esos dos parámetros, el soporte y la confianza. ¿Qué es esto? Es como que aparezca dato dentro del conjunto, que aparezca muchas veces o que aparezca pocas veces. Entonces, es variar como esa frecuencia de aparición. Y en el otro caso, pues, qué tan buena quiero que sea mi regla para reconocer nuevos ejemplos cuando lleguen posteriormente. O cuánta confianza quiero al momento de establecer mis asociaciones. Hay algunas variantes de este algoritmo a priori. Este es como el más sencillo, es como la base para otros algoritmos. Y bueno, ya decíamos, conceptualmente tiene 2 pasos, el que construye los k-item sets y luego el que nos permite podar para obtener solo los subconjuntos frecuentes. Esa es la idea en general de a priori. Un paso que se le conoce como join y otro como la poda. Hay algunos procedimientos que permiten mejorar la eficiencia de a priori. Hay técnicas que se basan en tablas de hash
solo se basan en reducción de transacciones, hay otras que se basan en un particionado, otras en un muestreo o una inclusión dinámica de item sets. En estas variantes vamos a ganar eficiencia, pero perdemos precisión. Entonces, si yo quiero tener precisión, utilizo el a priori tal cual, en esa estrategia que acabamos de ver. Pero si me interesa la eficiencia, hacerlo lo más rápido posible, pues sacrifico un poco de precisión para lograr esa eficiencia. ¿Cómo funcionan estas técnicas? En el caso de las basadas en tablas de hash, lo que esta tabla se va a utilizar para reducir el tamaño de los item sets candidatos. Hay que definir una función de hash, por ejemplo, que el orden de x por 10 más el orden de y, eso me va a dar esa función, son los que voy a estar como utilizando. Y lo que busca es sets candidatos. En lugar de ir construyendo cada vez, por ejemplo, si yo quiero encontrar los conjuntos de 4 elementos, de 4 atributos, pues tengo que construir los de 2 y luego los de 3 para obtener los de 4. Y cada vez que yo quiero hacer ese procedimiento, tengo que repetirlo. Entonces, estas tablas, pues es para como reutilizar esos cálculos que ya hice y no tener que volver a calcularlos. Se evalúa el número de elementos de cada celda, eliminando los que tengan un menor número de elementos menor que el mínimo soporte, y entonces quedarme, o sea, como lo hacíamos en a priori, pero ahora trabajando sobre una tabla. Veo cuáles no rebasan el soporte mínimo y esos los elimino. Y guardo en la tabla solo aquellos que sí cumplieron con el soporte mínimo. Y eso me va a permitir reducir el conjunto de los item sets candidatos. Sobre todo cuando estamos en k igual a 2, que es el conjunto más grande que se forma. Porque si conforme crece el número de atributos en mi conjunto original, todas las combinaciones posibles de 2 elementos, pues va a ir creciendo. Y entonces, el poder reducir ahí el número de candidatos, pues me va a dar una mayor eficiencia para encontrar los que sí son ítems candidatos de un nivel superior, tener de 2, de 3, etc. Y entonces es apoyarnos de esa tabla. El otro, que es reducción de transacciones, algo que tenemos con el algoritmo a priori es que es un algoritmo voraz. Lo que va a hacer es explorar todas las transacciones cada vez que compruebe los item sets candidatos. Y tiene que estar checando todo el tiempo. Y siempre debe checar con los nuevos candidatos. Hay una propiedad de las transacciones que dice que una transacción que no contiene item sets frecuentes no va a poder contener k más un item sets frecuentes. Eso nos ayuda a reducir los candidatos, porque si yo ya sé que un item set no es frecuente, ningún conjunto que tenga un elemento más aparte de los que ya estoy evaluando va a ser frecuente. Y entonces, tomando en cuenta esa propiedad, esas transacciones las podemos marcar como borradas para hacer una búsqueda posterior. Cuando ya busco, por ejemplo, los de 2 o 3 elementos, pues ya no busco sobre todos, sino solo sobre aquellos que ya sé que sí son frecuentes. No tengo que estar evaluando los no frecuentes, o no tengo que estar construyendo todos, aunque ya sé que no van a poder ser
frecuentes. En el caso del particionado, lo que se hace es, ese conjunto de transacciones se divide en N particiones. Encontramos item sets frecuentes locales en cada partición, lo que implica una sola búsqueda, y después combinamos los item sets locales para formar los ítems candidatos. Y posteriormente encontramos los item sets globales entre los candidatos que se obtuvieron en los subconjuntos, en cada una de estas particiones. Entonces es otra búsqueda que hacemos y eso nos da los item sets frecuentes en toda la base de datos, en todos los ejemplos. Y entonces básicamente es como trabajar por pedacitos y luego conjuntar la información y hacer otra búsqueda para garantizar. En caso del muestreo, la diferencia es que vamos a trabajar sobre un conjunto de datos del conjunto completo. En lugar de tener todo el conjunto de datos, tomo una muestra aleatoria de ese conjunto y hago la búsqueda sobre ese conjunto. Voy a encontrar los item sets frecuentes dentro de ese subconjunto y posteriormente pues voy a buscar el resto. ¿Cuál es el problema? Que puedo perder algún item set global, porque estoy trabajando con un subconjunto y eso no me garantiza que esté encontrando todos los del conjunto completo. Aquí para minimizar esa pérdida, lo que se recomienda es tener un soporte mínimo pequeño y con eso poder garantizar que estoy encontrando todos los item sets globales. Para el resto de los datos, bueno, más bien, el resto de los datos, los que no usé para buscar los item sets, se utiliza para comprobar las frecuencias reales de cada item set. Porque al trabajar con un conjunto más pequeñito, pues me va a decir que, que aparece menos veces de las que realmente aparecen, pero ya teniendo esos item sets, vuelvo a comprobar la frecuencia. Calculo ya la frecuencia real. Y bueno, hay un mecanismo que permite estimar si todos los item sets frecuentes están en el conjunto de item sets local y si no están, realizar otra búsqueda para encontrar aquellos que faltan. En el caso de la inclusión dinámica, lo que se busca es añadir item sets candidatos en distintos puntos de forma dinámica. Entonces, vamos a dividir la base de datos en diferentes bloques con puntos de entrada. En el caso de a priori, nosotros solo podemos añadir item sets al principio de cada búsqueda completa sobre el conjunto de datos. Pero con inclusión dinámica, vamos a poder añadir item sets en cada punto de entrada. ¿Sí? Entonces, al particionar esta base de datos en bloques y poner puntos de entrada, en cada uno de ellos voy a poder introducir item sets candidatos. Bueno, es dinámico porque nos va a permitir estimar el soporte de los item sets que se han contabilizado hasta el momento. El criterio de añadir nuevos item sets candidatos en esos puntos de entrada es que sus subconjuntos sean frecuentes, es decir, no puedo introducir candidatos cuyo subconjunto no sea frecuente, porque si no, pues estoy generando candidatos que no me sirven. Y el algoritmo resultante va a tener menos acceso al conjunto de datos de los que tiene a priori. Y entonces estamos reduciendo cuántas veces analizo mi conjunto de datos completo y no tener que hacerlo totalmente como se hace con a priori.
Entonces, esas son las diferentes variantes que tenemos de este algoritmo a priori. No sé si hasta aquí hay alguna duda. No, Miss. Ok, entonces le dejamos aquí.